Hola, os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Invisible Room. Para los que no me conocéis, soy Estef Silva y para el día de hoy hemos creado una fábula especulativa que nos lleva a un bosque donde había un humo espeso que lo cubría todo y donde el agua escaseaba. Un día el cuervo contó viejas historias de la zona y todos recordaron que el bosque no siempre había sido así. La abeja habló de un sol que volvería a brillar y los conejos imaginaron campos llenos de vida. Entonces el granjero compartió sus herramientas y entre todos encontraron nuevas formas y mucho más interesantes de seguir adelante. Me hace muy feliz estar aquí con Nerea Ramírez Piris, que es la coordinadora del área de ecofeminismo de Greenpeace, nada más y nada menos. ¿Qué tal estás? Muy bien, gracias. Es un placer tenerte aquí. Pues igual para mí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Echando un ojo, ¿no?, a tu trayectoria profesional y bueno, tu actividad dentro de Greenpeace, me llama mucho la atención y me gusta tu compromiso con el activismo, la investigación, la participación y la divulgación. Y bueno, ya ahora hablaremos más adelante del libro que publicáis, ¿no?, que habéis lanzado hace unos meses desde Greenpeace. Pero bueno, me gusta muchísimo la capacidad que tienes para entender que la divulgación hace que las personas abracemos ideas, ¿no?, y discursos y actividades que son muy necesarias. Así que nada, un súper placer de nuevo. Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que yo empecé en el activismo ecologista hace más de 20 años, muy jovencita. Y siempre a la parte en la que más me he dedicado ha sido como a esa parte de cómo nos contamos las cosas, de qué hablamos, a qué damos más importancia, ¿no? De dónde vienen todos estos mitos del progreso, del desarrollo, de lo importante, de qué trabajos se valoran más, cuáles menos, qué enseñamos, ¿no? Durante muchos años participé en la Comisión de Educación de Ecologistas en Acción y ahí le dábamos muchísimas vueltas a esto. Sí. Y luego ya pues empecé a ser más activista en los espacios feministas y ahí sí que fue cuando la cabeza me hizo turrú, ¿qué está pasando, no? Porque el mundo funciona así. Sí. Y de dónde viene esto, ¿no? Que viene de muchos sitios, pero también, y una de esas partes es de cómo contamos las cosas y qué nos dejamos sin contar, ¿no? Y nada, hasta que llegué a Greenpeace, a este nuevo área, ¿vale?, que formaron y aquí estoy. Qué bueno, tiene mucho sentido, es decir, cuando nos ponemos muy pragmáticas, ¿no?, y como muy en la realidad, esa labor es imprescindible, pero también lo que dices de pensar un pelín más allá. O sea, la razón por la que te invito también es porque a la hora de pensar en futuro es como muy importante ser muy realista, estar en el ahora, en las problemáticas actuales, pero con esa intención, ¿no?, de pensar pues un mundo donde, ¿no?, se vive de una manera digna, ¿no?, más floreciente. Qué bueno. Sí, yo creo que se pueden equilibrar las dos cosas, ¿no? Y Sí. estar, o sea, yo estoy muy en el presente también y participo en un montón de activismos más cotidianos, pero bueno, creo que las dos cosas pueden ir de la mano. Hace poco estaba en un seminario también con otras compañeras del mundo del ecofeminismo y planteaban esto, ¿no? Últimamente estamos todo el día hablando de futuros, hay que hablar del presente, de las resistencias en el presente. Y yo le decía que, claro, que por supuesto que sí. De hecho, bueno, la novela de la que hablaremos luego tiene mucho que ver con lo que hacemos en el presente también. Qué guay. Pero yo siempre digo como que cultivar la imaginación es una parte más de nuestro activismo, ¿no? Sí. Hay que hacer muchas cosas, ¿no? Hay que hacer incidencia política, hay que hacer sensibilización, y yo creo que cultivar la imaginación también es una parte relevante de lo que podemos hacer desde el activismo ecologista o desde cualquier otro activismo o espacio de participación que pretenda cambiar las cosas. Totalmente de acuerdo. Uy, pues entonces, ya que lo has contado, una de las razones por la que estás aquí es para hablar de la importancia del activismo y sobre todo conocerte en persona. Pero aprovechamos que acabáis de publicar en Greenpeace Ecotopías, esta publicación tan preciosa, y creo que es como muy guay que hablemos de esto. Cuéntanos, ¿cómo ha surgido? Pues bueno, Ecotopías es una novela gráfica que está realizada por un montón de autores y de autoras y está formada por 8 historias, ya ni recuerdo. Salió hace unos meses y la idea surge un poco pues precisamente yo creo que desde el ecologismo especialmente y mucho desde Greenpeace, siempre estamos con la idea de cómo contamos las cosas, cómo narramos, qué capacidad de transformar
tiene lo que decimos, porque claro, decimos cosas que son un poco duras, ¿no? Duretas y que dan bastante bajona, ¿no? Entonces hay que decirlas porque hay que contar la realidad de las cosas y hay que tener claros los diagnósticos, pero sí que estamos dándole vueltas siempre a, bueno, pues eso, a cómo ayudar con lo que dices, ¿no? A cómo llegar a otros públicos y cómo transformar. Y yo creo que viene bastante de ahí, ¿no? De qué narrativas usamos. Entonces estamos haciendo muchas cosas, estamos trabajando también con el mundo del cine, con movimientos sociales, ¿no? Para ver cómo transformamos. Y surgió esta idea, sobre todo vino de la mano de Miguel Brieva, uno de los autores, y él, bueno, pues lo había trabajado mucho con una de las personas que trabajaban en Greenpeace y bueno, pues ahí empezamos con la idea y juntamos al grupo de autores y de autoras, sobre todo de la mano de Miguel, Sí. y hicimos un proceso muy chulo, que luego te cuento si quieres, de construcción colectiva, Sí. y de ahí vienen los relatos, las historias y las ilustraciones que forman parte de la novela. Me parece muy curioso el formato y es algo que también nos pasa en el estudio, que nos preguntamos cómo comunicar mejor o por lo menos de otra manera, ¿no? Más interesante quizá muchas de las cuestiones, ideas o trabajos, investigaciones que tenemos. Y ¿tuvisteis desde el inicio claro que iba a ser un libro o simplemente era la necesidad de decir, oye, lo que dices, esas cuestiones tan duras necesitan ser contadas de manera distinta? ¿O ya teníais claro que iba a ser una publicación porque a lo mejor él es pues, ilustrador? O... Bueno, nosotras eso, trabajamos a diferentes, o sea, tenemos clara la idea de eso, de hacer narraciones un poco que eso, que inviten a la esperanza y que imaginen, ¿no? Entonces, pues estamos trabajando con productoras de cine, pues hemos ido a festivales de cine, a mesas redondas, ¿no? A hablar de la importancia de las nuevas narraciones y ver cómo poder introducirlo pues en las series, en las pelis. Y esto concretamente, claro, como fue una idea que venía de una persona que ilustra, ¿no? y que es viñetista de Miguel Brieva, pues claro, la propuesta fue desde un inicio hacer una novela gráfica y nos pareció una idea maravillosa, ¿no? Porque es importante ponerle imágenes también, ¿no? Ponerle palabras, y entonces esto nos permitía ponerle palabras y ponerle imágenes. Cuando ven a Greenpeace, por ejemplo, en estos circuitos, se lo esperan, como dices, con productoras o con festivales de cine, no sé, a lo mejor en el imaginario social así más común vemos que el activismo está en otros entornos, ¿no? Y es otro tipo de actividad y me parece súper guay que estéis ahí porque al final lo que dices tú es crear relatos, imágenes, como que el mensaje entra de otra manera, ¿no? A lo mejor es una estrategia, bueno, es una estrategia muy interesante. Sí, yo creo que Greenpeace hace un trabajo enorme en llegar a otros públicos, o sea que sí que es algo que tenían trabajado desde hace tiempo y yo creo que sí que es, bueno, que en algunos espacios, en los festivales, yo creo que sí que ya no es curioso, o sea que ya no sorprende, ¿no? Que una organización como Greenpeace pueda estar ahí y sí que hay más movimiento, ¿no? De replantearse las narrativas y cómo contamos las cosas y esas imágenes, en la ciencia ficción, esas imágenes que tenemos del futuro, yo creo que poco a poco sí que nos vamos haciendo esas preguntas. ¿Cómo manejamos el conflicto, ¿no? Que parece que tienes que hablar siempre de conflictos muy grandes en planetas lejanos y bueno, yo creo que ese debate también está ya presente en los lugares estos de producción, ¿no? Artística y cómo, bueno, cómo apoyar desde allí a esto que tenemos delante, que yo creo que cada vez es tan apabullante que yo creo que sí que hay esa sensación o esa necesidad de trabajarlo desde muchos ámbitos, ¿no? Que no es ajeno a ningún ámbito ya. Sí. Si tuvieses que decir cuáles son esos retazos, ¿no? a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, ¿no? con hechos, no son innegables, ¿qué dirías? ¿Qué cuestiones son? ¿Climáticas, sociales? A ver, mira, estaba pensando en estos estudios que hace el Centro de Resiliencia de Estocolmo, que son muy conocidos y que salen en la prensa todos los años, que llevan mucho tiempo estudiando lo que ellos y ellas han visto que son los límites planetarios, ¿no? Como los 9 límites en los que nos debemos de mantener dentro de ellos como para no poner en peligro la seguridad de la humanidad. Bueno, pues de los años que llevan haciendo seguimiento, ¿no? a estos límites, el último seguimiento, que fue 2023, hablan en este centro de que hemos superado 6 de los 9 límites planetarios. Entonces la situación verdaderamente es dramática. O sea, esto nos, claro,
como tenemos poca capacidad de entender el funcionamiento de los ecosistemas y del planeta, ¿no? Porque casi nunca nos lo han explicado bien, ¿no? Y tenemos bastante poca alfabetización ecológica, claro, pensamos que son cambios como abruptos, que de repente de un día para otro vamos a morir todas, ¿no? Pero claro, los ecosistemas no funcionan así, ¿no? Entonces, lo que plantean estos estudios es como que superar los límites implica que cada vez tienes más riesgo de vivir situaciones y de vivir cambios que ponen en peligro la forma en la que hemos habitado el planeta desde hace mucho tiempo, ¿no? Y es lo que estamos viendo, ¿no? Cada vez tenemos más olas de calor, cada vez hay más, ¿no? Fenómenos meteorológicos extremos, sí, o pandemias que tienen que ver, ¿no? Con la situación de la biodiversidad. O sea, que es algo que vemos que, bueno, que está cambiando. Entonces tenemos que encontrar la manera de mantenernos dentro de esos límites para estar en lo que ellos llaman el espacio seguro, ¿no? De la humanidad. Y esos límites, pues claramente el cambio climático y la pérdida de biodiversidad pues son los claros y los pilares que nos sostienen, pero también pues hemos superado el límite de las sustancias tóxicas que están en el ambiente, los límites de los cambios del agua dulce, ¿no? del estado del agua dulce, los cambios de uso de suelo por deforestación, los cambios del ciclo del nitrógeno y del fósforo, que son imprescindibles para que funcionen bien los ecosistemas. Bueno, pues eso, entre 6 límites de 9, ¿no? Esa es la situación. Y por debajo, claro, ¿qué pasa? Que según hemos ido machacando, ¿no? el planeta, también han ido empeorando las situaciones, ¿no? la situación de las personas. O sea, también ha ido empeorando los índices de desigualdad, de hambre, de educación, de acceso a la sanidad, de felicidad, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, esto ha merecido la pena. Bueno, esto está ya, ¿no? No tenemos, nos estamos cargando las bases materiales que nos sostienen, pero vivimos todas estupendamente, pero es que encima eso no es verdad, ¿no? Cada vez más personas viven peor, ¿no? Entonces, bueno, lo que plantea, por ejemplo, una investigadora, Kate Raworth, que ella tiene la teoría del donut, ¿no? Que se llama, es precisamente cómo hacer para mantenernos en ese espacio en el que las condiciones sociales, materiales, de felicidad, de cuidados de toda la humanidad están resueltas dentro de los límites del planeta, ¿no? Entonces, ese espacio que queda entre todas tenemos nuestras necesidades cubiertas, necesidades de toda índole, y además lo podemos hacer dentro de los límites del planeta, ese es el espacio seguro para la humanidad. Sí, sí. A mí una cosa que me parece muy inteligente de ese modelo de Kate Raworth es a lo mejor la visualización del donut. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacemos esos modelos, y muchas veces personas que no nos dedicamos a ello profesionalmente, ni tienes por qué entender del todo, ¿no? la teoría, se hace muy difícil. Entender las políticas, las demandas sociales, un poco lo que tenemos que hacer como sociedad, pero cuando te explican lo del donut, de si te sales de aquí es peligroso y si te mantienes, oye, hagamos la vida que queremos todas, todos y que estamos imaginando, ¿no? Y para las siguientes generaciones es bastante más sencillo. Entonces, como la representación gráfica, narrativa, hace como muy accesible, ¿no? Pues eso, ese nuevo modelo. Y probablemente a lo mejor pues más fácil de llevarlo a cabo y de integrarlo, ¿no? Sí, sí, no, yo creo que plantea la clave, ¿no? Es un esquema con la clave para mí para las investigaciones, para los desarrollos tecnológicos y para el propio ecologismo en general, ¿no? Cuando planteas, hay que hacer la transición energética, claro, y dices, ¿cómo? Claro, tiene que estar dentro de los límites del planeta, pero también no puede seguir machacando a otros territorios, a otras personas, ¿no? Entonces, claro, y eso se visualiza súper bien con esta parte del donut, ¿no? De que tienes por arriba, pero también tienes por debajo. Entonces, los cambios y las transformaciones tienen que atender a esas dos cosas, porque si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué andamos este camino? ¿No? Total. No es apetecible. Claro, no sería... sobre todo a lo mejor para nosotras es apetecible que vivimos en un lugar muy privilegiado y que tenemos muchos privilegios, pero para muchas personas no va a ser apetecible, claro. Y haciendo referencia al subtítulo, Ecotopías, imaginar el futuro para cambiar el presente. ¿Cómo crees que cambia el presente cuando nos ponemos a hacer ejercicios de imaginación de futuros? ¿Tienes la sensación de que incide directamente por el hecho de, oye, pues contar una serie de relatos, de escenarios? Yo tengo la respuesta pues porque lo veo a diario y creo que sí, en alguna medida,
como que mete, ¿no?, algunas ideas o mentalidades o actividades, pero ¿cómo lo ves? O sea, yo creo que está totalmente conectado. O sea, es evidente que las narrativas no lo cambian todo. Ya. Evidentemente, luego hay que ponerse Ya. a hacer, ¿no?, a hacer los cambios. Eso es muy guay, eso es muy Pero interesante. sí que creo que ayudan a... Bueno, ayudan por un lado a una parte para mí muy relevante, que es ayudan a redirigir toda esa rabia y toda esa ansiedad que tenemos, ¿no? Porque dices, bueno, la diriges a un sitio al que apetece llegar, ¿no? Entonces ya... Y además en colectivo, ¿no? O sea, como que una de las claves de las ecotopías es que esto no lo podemos hacer solas. Entonces, lo rediriges a un espacio colectivo, que estás con otras, y hacia un sitio donde, que mola, ¿no? Al que mola llegar. Entonces yo creo que esa es una parte ya que está cambiando el presente, ¿no? Porque tienes claro dónde llegas. Y luego, claro, porque visualizas cómo puede ser, y eso también te da ideas a cómo tienen que ser esas paradas, ¿no?, que tienes que ir haciendo en el presente para llegar. Claro, si tú te imaginas el futuro en Marte, porque hemos reventado el planeta Tierra, pues te va a dar, vas a decir, mira, o sea, pues a la mierda todo y a ver cómo machaco al de al lado para conseguir sitio en el transbordador espacial, porque no va a haber sitio para todos, ¿no? Si te imaginas el futuro pues con cooperativas de producción agroecológica locales, con centros de salud integral, ¿sabes?, con universidades donde se enseñan ciertas cosas que son útiles para la vida, ¿no? O sea, porque no hace falta que nos imaginemos el futuro siempre como tengo la huertita en mi balcón, ¿no? Que eso es una de las conversaciones muy interesantes que tuvimos con las autoras, ¿no? Vamos a intentar imaginarnos también otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues nos hemos imaginado cómo sería un centro de salud, cómo sería la conexión entre regiones alejadas, ¿no?, que se habla en uno de los relatos. Bueno, o sea, yo creo que cuando tienes esa imagen, pues es más fácil que tengas pistas para saber qué camino andar y también para que estés dispuesta a hacer esos cambios. Sí. Una vez nos explicó, hemos hecho varias sesiones, ¿no?, de trabajo y de aprender, claro, para poder hacer este trabajo y los demás que tenemos entre manos con el tema de las ecotopías. Y nos explicaba Carmen Madorrán, que es una profesora de filosofía de la Universidad Autónoma aquí en Madrid, como todo el recorrido que habían tenido las utopías, ¿no?, a lo largo de la historia, ¿no?, desde que aparece ese concepto por primera vez con Tomás Moro en el 1500 algo, hasta nuestros días, ¿no? Y bueno, de cómo se han ido viendo las utopías, a veces se han visto como lugares muy alejados, otras veces como lugares cercanos que se podían hacer aquí, como irrealizables, como realizables, y ella nos explicaba que hay como dos formas, ¿no?, de llegar a la utopía, que puedes ir dando pasos y viendo qué posibilidades se abren con cada paso que das, y eso, bueno, pues tiene a veces un poco recorrido, ¿no?, que a mí me recuerda un poco a los cambios políticos, ¿no?, que se hacen. Pues tú vas viendo un poco la oportunidad que se te abre y luego ves un poco qué te facilita eso, ¿no? Pero eso es más corto de miras y puedes hacer al revés, ¿no?, tener muy claro dónde quieres llegar y para qué, ir viendo qué paradas tienes que hacer. Entonces vas a tener mucho más claro qué paradas tienes que hacer si tienes claro dónde quieres llegar, ¿no? Entonces eso me parece, ahí es donde me parece que está la conexión, ¿no?, entre el presente y el futuro. Sí. Lo que pasa es que, claro, ¿cuántas visiones no voy a decir cuántas, pero qué significa futuro mejor? Es decir, esas visualizaciones y qué significa estar en una utopía, ¿no? Hay una frase que es la utopía de unas personas es la distopía de otras. Hay cosas que no voy a negar que nos benefician a todas las personas, al ecosistema, o sea, no voy por ahí, pero claro, luego hay matices que hace que sea una utopía, por lo menos futuro mejor. ¿Tienes claro cómo serían las características de un futuro, pues, justo, ¿no?, socialmente hablando, regenerado al menos, integrador? ¿Tienes alguna imagen? O sea, para empezar, hemos dado muchas vueltas a cómo definir las ecotopías, ¿no? Entonces las definimos no tanto como un lugar concreto, ¿vale?, sino como los procesos de transformación que nos van a llevar a ese futuro mejor, ¿no? O sea, que las semillas que vamos poniendo y los procesos que vamos emprendiendo ya son utopías en sí mismas, ¿no? Yo cuando pienso en espacios en los que participo y las cosas que hacemos, es que me parecen verdaderamente utópicos, ¿no? Y ya lo estás haciendo.
Luego hemos hablado también a veces que las ecotopías son esos futuros mejores donde nos hemos tomado en serio de una vez que todas las vidas importan. Ya. ¿No? O sea que es verdad que, claro, tú dices un futuro mejor, claro, pues depende de quién lo diga, no es como lo de concepto de libertad y todas estas cosas que, Claramente. ¿no? Que dices, pues claro, evidentemente, ¿no? Para nosotras un futuro mejor es un futuro en eso, en el que tiene en cuenta las necesidades de todo el mundo, no la forma de satisfacerlas, sino que tiene en cuenta que todas las personas tenemos las mismas necesidades y que tenemos que encontrar una manera de satisfacerlas con los recursos que tenemos en el planeta, ¿no? Y que tu forma de satisfacer las necesidades, tus necesidades, no puede hacer que otras personas no tengan capacidad de hacerlo, ¿no? Y otras características pues serían, hemos hecho un decálogo, ¿no? Hicimos en el proceso de realización de esta novela, dijimos, vamos a hacer un decálogo de 10 ideas, 10 características de las ecotopías, ¿no? Y ahí nos salía, pues, somos conscientes de nuestra ecodependencia y de nuestra interdependencia. Nuestro uso de los recursos del planeta está basado en la suficiencia, en tener lo suficiente. El centro de la economía, ¿no? La economía es una construcción social y se puede cambiar. Entonces, el centro de la economía ha dejado de ser la acumulación de beneficios, la acumulación de capital. El centro de la economía es la sostenibilidad de la vida. Lo hacemos en colectivo. Los bienes comunes, ¿no? Los que necesitamos para sostenernos, no están en manos privadas, ¿no? Porque ponen en el centro eso, el beneficio y no simplemente la gestión para que nosotras podamos usarlos y también las generaciones futuras. Bueno, sí que hemos ido ahí como pergeñando ese decálogo. Qué bueno. Y ha servido mucho también para ir dotando de contenidos a las historias. Ya, hay una de las historias en las que el dinero ya no tiene ningún sentido. Y es como, ¿para qué quiero yo estos billetes? Tíralos. Y yo, ay, por favor, ojalá sea verdad. Llegaremos algún día en el que suceda eso. Me gusta mucho precisamente porque a la hora de ponerte esta provocación te das cuenta de tu respuesta y de lo si me apetecería o si no, cómo me hace sentir, ¿no? Y de lo dispuesta que estoy a que eso suceda. Y claro, luego hay cuestiones muy grandes, pero que digo, oye, pues que no exista el dinero, que sea otra cosa que tenga valor. Vamos, firmo ahora mismo, es muy divertido. Qué guay. Claro, hay cosas que nos cuesta más imaginar, ¿no? Como que no haya dinero, pero por ejemplo, en la historia que habla de que no haya móviles. Ya. O sea, yo creo que eso no es tan difícil de imaginar, porque yo he vivido sin móvil, ¿no? Con 20 años, o sea, no... Y no soy tan mayor, ¿no? O sea, que realmente no hace tanto. O sea, que sí que hay cosas que son fáciles de imaginar y que sabemos que se vive mejor sin ellas. Es que lo sabemos, ¿no? Pero hay que... Flavita contaba en una presentación que hicimos de la novela la reconversión que estaba viviendo, ¿no? Decía, yo no era ecologista y de repente esta reconversión que vivo, entonces como de repente está menos enganchada a ciertas aplicaciones, está menos enganchada al móvil y yo creo que hay cosas que son verdaderamente mucho más fáciles de imaginar. Y dices, ¿por qué no? Sí, o sea, también hay algo muy bonito que es, hombre, sí que hay tecnología, pero precisamente las transformaciones no vienen por cambios tecnológicos y te das cuenta de que es un cambio de valores, pues eso, la convivencia significa otra cosa, ¿no? La familia, la cuestión del estatus y a mí eso me parece muy interesante porque evidentemente para hacer algunas o muchas de las transformaciones, y tú sabrás más, pero me imagino en el entorno, en la conversación sobre la energía, la tecnología probablemente sea muy importante, sea un disruptor, pero hay otras cuestiones que es un tema de lo colectivo, de lo que estemos dispuestas las personas, ¿no? En cuestión de, pues eso, de cómo vivimos unas con otras y de el valor que le damos a cosas que no es, a veces son materiales y otras no. Y eso es más fácil, bueno, no sé si fácil, porque eso está súper metido, ¿no? Pero que no todo pasa por la tecnología y eso me ha parecido muy interesante de la novela gráfica. Claro, o sea, la tecnología evidentemente es... Bueno, la tecnología es que muchas cosas son tecnología, ¿no? No solamente las cosas hipertecnológicas que nos imaginamos. Claro que es necesaria y los avances tecnológicos son necesarios, pero el problema es que nos hemos pasado tanto, o sea, que realmente necesitamos
decrecer la esfera material de la economía, o sea, lo que utiliza. Y hay muchísimos estudios. Y ahora, por ejemplo, cuando hablamos de transición energética, hablamos de eficiencia, pero hablamos muchísimo más de suficiencia, porque hay muchísimos estudios que demuestran el efecto rebote de muchas tecnologías o que al final produces tanto que da igual. O sea, los coches cada vez son más eficientes y podrán ser voladores, ¿no? Como esos futuros que nos imaginamos, pero si cada vez producimos más coches, es imposible de sostener, porque no solamente es la energía que utilizas, sino los materiales de los que están fabricados, qué haces luego con todos los residuos que produces. Y luego también otras cosas, yo creo que por esto también es esta idea de cómo me imagino, ¿no? Cómo me imagino una ciudad. Es que no solamente cambiamos, ¿no? Queremos cambiar la forma en la que nos movemos porque contamine, que obviamente es una razón poderosísima, pero también porque el espacio público es de los coches en vez de las personas. Total. Porque tenemos que, ¿no? Porque existe el coche, tenemos que movernos lejísimos para cosas a las que antes nos movíamos. O sea, que realmente es un cambio de imaginario y un cambio de paradigma. O sea, no tiene que ver solamente con los kilovatios de energía, ¿no? o de los gramos de CO2 que emites a la atmósfera. Eso es central, pero no solamente tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de estar en el mundo diferente. Sí, de nuevo hay una viñeta que me viene a la cabeza cuando te escucho, no sé realmente de quién es, no sé quién es la persona que lo hizo, pero es una ciudad en la que ha borrado la carretera, o sea, por donde van los coches, y deja solo dibujado el espacio donde van las personas caminando. Y claro, es ridículo. Si te lo quitan de la ilustración, dices, qué ciudad más extraña. Que vivimos así realmente, y claro, sí, luego sales a la calle y te das cuenta de eso. Ah, y hay una cosa, leyendo un artículo que también publicaste en El Salto hace poquito, y yo creo que a raíz de la novela, me encantó todo lo que contaste, pero me sentí súper identificada con una frase en la que citabas a Donna Haraway, porque también cuando lo leí en el libro, yo no sé si es en el Seguir con el problema o no sé dónde fue, en el que dice que importan las historias con las que se cuentan más historias, ¿no? Importan las ideas con las que se cuentan más ideas, y hay una que me gusta mucho, es importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Vamos, yo ahora mismo, si estuviese escuchando, viendo esto, cogería papel y lápiz. Tiene como mucha... no sé, me voló la cabeza la vez que lo leí. Sí, a mí también. Cuando estaba leyendo el libro y lo vi, dije, claro. Y bueno, es que somos animales que siempre nos hemos comunicado a través de las historias, ¿no? Y de los cuentos. Y de esa forma hemos transmitido lo que sabemos, aprendizajes, moralejas. Sí, eso es. También es una forma de transmitir la memoria de lo que somos, ¿no? Y claro, pues son... Bueno, cuando pienso en esta frase pienso mucho en las mujeres, ¿no? En cómo la historia ha contado, ¿no? Cómo está contada la historia, cómo sabemos cómo los libros cuentan la historia, qué cosas se cuentan, qué cosas no se cuentan, los cuentos, ¿no? Cómo infantilizan a las mujeres, cómo nos hacen, ¿no? Que todo nos da miedo, que no nos enfrentamos a las cosas, ¿no? Entonces, y sabemos perfectamente cómo eso cala, ¿no? Porque decíamos, ¿no? Las narraciones, no solo las narraciones cambian las cosas, pero calan y hacen predominantes cosas que no lo tienen por qué ser, ¿no? Y es como, pues eso, las películas de ciencia ficción que hacen, o las distopías, ¿no? Que hacen predominante ese individualismo, el matar al de al lado por los últimos recursos, y sabemos que eso no es así, ¿no? La pandemia nos enseñó que eso no es así, que hubo una ola de solidaridad brutal en cada escalera de vecinas y en cada lugar para ayudar a conocidos y a desconocidas, ¿no? O sea, que sí, sabemos la importancia que tiene, ¿no? Qué valor socialmente le damos a los trabajos que más nos sostienen y qué valor le damos a otros, ¿no? Que lo único que hacen es destruir el planeta. Sí, o sea, como estamos relatando, por ejemplo, ahora la seguridad, ¿no? O sea, eso tiene todo que ver, ¿no? Con cómo contamos las cosas, con qué mundos creamos y qué historias, ¿no? Con qué historias creamos mundos y con qué mundos creamos historias, claro. Las palabras son, igual que las imágenes, muy importantes porque marcan, parece que es la realidad,
¿no? Y según también como esté contado, la razón por la que contamos siempre pequeños cuentecitos o fábulas especulativas al inicio de cada episodio es porque nos permitimos pues, este espacio un poco con la libertad creativa de incluir personajes que ni siquiera son humanos, pero que a lo mejor a muchas personas nos encantaría poder contar con pues, animales, ¿no? Vegetales o ideas, conceptos, porque tengo la sensación de que últimamente cuando nos contamos pues eso, lo que pasa en el mundo, en este último periodo de la historia somos extremadamente, no sé si la palabra es racional, pero hemos eliminado otras formas de vida y otros seres vivos con los que convivimos, a los que también les afecta todo lo que hacemos, a nivel climático, por supuesto, ¿no? De recursos, de condiciones para la vida, pero también pienso en el ruido que generamos en las ciudades, cómo se han tenido que adaptar otras especies para los pajarillos de la calle, cuando suena un claxon, eso para nuestro tímpano probablemente, y ya es molesto, imagínate. ¿Sabemos si los animales que viven aquí están ya en una frecuencia que hace que eso sea peligroso? Entonces a mí me parece que los cuentos es como una especie de suspensión de creencias de, mira, te voy a contar una fantasía que no tienes ni que creerte, porque es que sabemos todos que es fantasía, pero vamos a ver qué ocurre con ello, ¿no? Y mira, me gustaría preguntarte otra cosa, porque hilando con lo que te acabo de decir, de oye, que creo que somos como muy, no voy a decir racionales, pero evidentemente ¿no? Hay cuestiones que no deberían estar ligadas a la ficción, sino que son cuestiones reales, hay hechos, investigación, cosas que no se pueden negar, ¿no? Y el activismo yo creo que lo que hace, y tú dirás mejor, ¿no? Pero es defender esas cuestiones que no se pueden poner en duda y por las que hay que luchar, ¿no? Y sabemos cómo funciona más o menos el activismo hoy, porque además está muy presente y más presente que tendría que estar en otros lugares, ¿no? Pero aprovechando que estamos imaginando futuro, ¿cómo crees que sería la actividad de una persona, ¿no? dedicada al activismo dentro de 20 años, 2044, 45? Uy, 20 años está muy cerca. Uy, si quieres ir a más. No me dan para imaginar mucho. Pues a ver, yo creo que, claro, molaría que te dijese que no hay activismo dentro de 20 años, ¿no? Porque hemos conseguido ese mundo maravilloso en el que todas entramos y somos felices. Pero es que creo que aun consiguiendo eso, o sea, me voy a poner súper, ¿no? Venga, sí, ¿vale? Hemos sido capaces de construir esas ecotopías. Aún así creo que seguirá habiendo activismo y que necesitaremos el activismo porque, bueno, por nuestra propia vida ecodependiente, interdependiente, ¿no? Necesitamos de otras. Entonces, pues yo muchas veces me imagino, y esto también ha venido de reflexiones también a raíz de fabular las utopías estas. Yo me imagino que va a seguir habiendo, por ejemplo, cumbres globales, ¿no? Pero que ya no serán para ver cuántas emisiones y cuánto dinero dan los países, que luego no se ponen de acuerdo, y si se ponen de acuerdo luego no lo hacen. Pues me imagino cumbres globales para ver cómo repartir los excedentes agrarios de unas zonas a otras. Y me imagino ahí activistas pues aportando todos nuestros aprendizajes fundamentales de cómo llegar a consensos, por ejemplo, ¿no? Me imagino activistas ahí apoyando para llegar a consensos entre todas esas regiones del planeta. Y me imagino un activismo mucho más cotidiano, ¿no? Para repartir los cuidados de las personas que más lo necesitan o para ir a ayudar a la última comunidad que ha sufrido una dana fuerte o una ola de calor, porque esas cosas van a pasar. Es que es la realidad. Van a pasar porque ya hemos superado ese límite, ¿no? Entonces, bueno, seguimos diciendo que tenemos tiempo, evidentemente, para mantenernos en el 1,5 grados de subida de temperatura global, para no seguir empeorando la situación, pero sabemos que vamos a tener fenómenos meteorológicos extremos. Bueno, pues me imagino un activismo súper organizado para coger e irse a la comunidad que necesita su apoyo, ¿no? Y reconstruirla materialmente y emocionalmente también, ¿no? Para apoyar también a eso. Tengo una última pregunta. Porque claro, hemos hecho ese viaje al futuro, ¿vale? Te lo imaginas en 20 años
y ahora vuelta al presente, ¿tienes alguna sensación, algo que te haya llamado la atención, lo que llamamos una señal, ¿no? Una señal de que hay un cambio y que es real, que nos acerque un poquito a que ese tipo de activismo pueda llegar a suceder? Es decir, no tanto en cuestiones que tengamos que luchar, sino que eso probablemente haya cierto consenso y sea para otra cosa, o mejor, más fácil. ¿Hay alguna señal que te dé la sensación de que las cosas están yendo un poquito mejor? ¿Es que hay esperanza, que hay cierta capacidad de imaginar que va por buen camino? Pues depende de cómo me levante. A veces veo más signos de un lado que de otro. Sí, claro, signos hay un montón. Entonces yo creo que lo que hay que... claro, el ejercicio es apreciar esos signos y no apreciar los otros signos de cómo, Qué bueno. de cómo el capitalismo se revuelve para seguir ahí encontrando nuevas formas, ¿no? de colonizar otros territorios y demás. Pero yo sí que encuentro signos para el optimismo y para esa transformación continuamente. Yo qué sé, cuando paseo por el río Manzanares en Madrid, o sea, para mí eso es un signo, o sea, sí. Además es que es como una utopía, o sea, es como un chute de esperanza, y dices, ostras, es que esto hace 8 años, esto estaba estancado y era gris y era horrible, y ahora vas andando y ves garzas, o sea, pues para mí eso es un signo. Cuando veo las manifestaciones a favor de Palestina, pues es otro signo. Cuando veo yo vivo en un edificio colaborativo que no está basado en la propiedad y muchísima gente se acerca a verlo, muchísima. Uy, yo quiero visitarlo. Y dices... Y los vecinos nos preguntan, ¿no? Y nos dicen, estos son los hippies, nos dicen, ¿no? Entonces, pero poco a poco van entendiendo, y que lo que menos entienden es eso, ¿no? Que no esté basado en la propiedad. Pero bueno, poco a poco lo van entendiendo y cada vez más gente cada mes tenemos una nueva familia de fuera del edificio que quiere participar en nuestro grupo de consumo. Vale. Bueno, ahora que está empezando el curso, pues todo el sistema de amadrinamientos de familias nuevas, de familias migrantes que ponemos en marcha en el colegio público de mi hija, ¿no? O sea, claro, signos veo permanentemente. Lo que hay que hacer es, pues eso, o sea, como apreciar todos esos signos para ver que es posible, ¿no? Plantar esas semillitas que hagan cambios. Y eso es verdad que se hace mejor en colectivo. Si estás todo el día en tu casa ahí, pues cada vez aprecias menos, ¿no? Pero si miras por la ventana y te paseas y ves y con otros y dialogas con otras, sobre todo con otras diversas a ti, pues yo creo que sí que es muy fácil encontrar señales y signos de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Apunto que quizá nos da para otro podcast y nos cuentas ¿no? Esa parte más personal, que es igual de interesante y es chulísimo. Vamos, ya es todo un café, seguro que te pregunto 1000 cosas, porque lo que dices es por lo menos apetecible y sí queda como mucha esperanza. Por lo menos que es posible y sois la realidad, vamos, es el síntoma de que se puede hacer. No sabes lo agradecida que estoy con la conversación. Me voy sonriendo. ¿No? Y eso es como muy bueno, porque es como, oye, tenemos los pies en la tierra y somos muy conscientes, pero sobre todo viniendo de ti, si acabamos sonriendo y con ganas de más, también es muy buena señal. Total. Así que nada, pues te agradezco para muchísimo. mí ha sido un gusto también. Qué bueno, y nada, a por la tercera edición del libro, ¿puede ser? Bueno, a ver, ojalá. Ya vamos por la segunda, a ver cuándo llega la tercera. Pues enhorabuena. Gracias. Gracias.